Bueno, las constantes que se sacan son a 298 Kelvin, ya que los valores de delta G de formación de tablas están tabulados a 298 Kelvin, es decir, 25 grados Celsius. Si deseamos la constante a otra temperatura, T cualquiera, vamos a emplear una ecuación que es la ecuación de Van 't Hoff, que permite corregir el valor de la constante según el cambio de temperatura. Esta ecuación no la vamos a demostrar porque requiere de conocimientos un poco más amplios de termodinámica. Pero vale la pena darla porque es muy útil. Entonces, si nosotros tenemos la constante K1 a la temperatura T1, que sería 298, que sacamos de tabla, podemos calcular la constante K2 a la temperatura T2 en Kelvin que querramos. Delta H de la reacción es lo que tenemos que tener acá, menos delta H sobre R. Delta H en kilojoule, así que R tiene que estar en kilojoule, y es 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule por mol Kelvin. Tomemos como ejemplo la reacción de descomposición de la caliza para formar cal viva y dióxido de carbono gaseoso. Esta ecuación, este equilibrio, tiene a 298 Kelvin una Kp de 8,21 por 10 a la menos 24. Es muy pequeña, quiere decir que la piedra caliza no descompone a temperatura ambiente prácticamente nada. Calculemos qué pasaría si queremos ver qué pasa con la piedra caliza si descompone a 1000 grados. A 1000 Celsius, bueno, calculamos primero el delta H de la reacción. Tomamos de tablas delta H de formación de la calcita, de la cal y el dióxido de carbono de tablas. Y aplicamos la regla de los calores de formación. La variación de entalpía estándar de la reacción es sumar las variaciones de entalpía de formación de los productos y restar los reactivos. Así que tomamos la del óxido de calcio, que es menos 634,92 kJ mol. Sumamos la del dióxido de carbono, con su signo, que es negativa, y restamos la de la calcita, que es negativa. Así que acá menos, menos, más, y estos son negativos y esto da positivo. Hacemos la suma algebraica y da 179,18 kJ por mol. Esta reacción es una reacción claramente endotérmica. Si no se calienta, no ocurre. Bueno, aplicando la ecuación de Van 't Hoff, la Kp a 1000 Celsius, o sea, 1273 Kelvin, comparada con la Kp a 298, 25 Celsius, es menos el delta H, en kJ por mol, sobre R, 8,314 por 10 a la menos 3 kJ por mol Kelvin, 1 sobre 1273 menos 1 sobre 298, los dos son 1 sobre Kelvin, así que sacamos factor común 1 sobre Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, kilojoule con kilojoule, mol con mol, da un número adimensional, da 55,39. Entonces el logaritmo pasa como E elevado a la 55,39, acá está, y pasa multiplicando la Kp a 298. Entonces reemplazo la Kp a 298 por E a la 55,39 y la constante, que era muy pequeña, ahora a 1000 grados Celsius o 1273 Kelvin, da 9,36, que es bastante interesante. Quiere decir que la calcita se descompone apreciablemente a 1000 grados Celsius, que es lo que ocurre en los hornos cuando se pone la caliza molida a procesar para producir la cal viva que luego se envasa y se comercializa. Vamos a ver un problema donde aplicamos ahora lo que se conoce como el grado de disociación alfa. El grado de disociación es un número que varía entre 0 y 1. 0 que no se disoció nada y 1 que se disoció el 100%. 0,5 se disoció la mitad, el 50%. 0,7 el 70%. Entonces, vamos a estudiar la disociación térmica del difluor, flúor 2, a 1500 Kelvin, y deducir una expresión general que vincule el grado de disociación, o sea, si lo piensa como porcentaje, sería alfa por 100, el porcentaje disociado, en función de la presión total a la que está sometido el sistema. El grado de disociación es comparar la parte disociada contra el total inicial. La parte disociada contra el total inicial. Si lo miramos acá, a 1500 Kelvin, el difluor da 2 moles de flúor atómico. La Kp es presión de flúor al cuadrado sobre presión de difluor. Esta constante a 1500 Kelvin vale 2,88. Kp. Hagamos un análisis un poco de 2 moles. Si partimos de n moles de difluor, tenemos 0 de flúor atómico. Cuando alcance el equilibrio habrá reaccionado una parte que llamamos Xi, una incógnita. El avance de reacción es Xi, entonces acaba de disminuir de n a n menos C. Y como un mol de esto que reacciona produce 2 moles de esto, acá reaccionó Xi, se formó 2Xi.
Entonces, en el grado de disociación, uno se pregunta, la parte disociada no es 2c, porque lo que tenemos que pensar, ¿cuánto se disoció de este n inicial? Lo que le restamos para ir al otro lado y se descompuso, sí, es el avance, es sí. Como tiene un coeficiente 2, se produce 2c. No hay que confundirse y poner 2c acá. Acá se pone siempre lo que se disoció en lo que le estamos restando al valor inicial. O sea, a n le estamos restando un c. Eso es lo que se fue para este lado, lo que se disoció. Entonces, sí sobre n. Esto trae a veces confusiones en la resolución de problemas al hacer mal el planteo. Bueno, pero si miramos acá, xi es alfa por n si pasa multiplicando. Entonces acá podemos hacer n menos xi sería n menos xi es alfa por n. Y acá es 2xi es 2 alfa n. Los moles totales en equilibrio son los moles de difluor, lo que están acá, y los moles de flúor atómico gaseoso. Si sumamos n menos alfa n más 2 alfa n, menos alfa n más 2 alfa n da 1 alfa n. Y n más alfa n, factor común, es n por 1 más alfa. Estos son los moles totales que tenemos en equilibrio, de los dos. ¿Para qué hacemos los moles totales? Para sacar la fracción molar de los dos componentes en equilibrio. La fracción molar del difluor va a ser los moles de difluor, que son n menos alfa n, sobre los totales, que es n por 1 más alfa. Pero acá sacamos factor común n y tenemos n por 1 menos alfa. Entonces n con n se cancela y ya no nos interesan los moles iniciales. Es simplemente una deducción que estamos haciendo. Entonces llegamos a que la fracción molar del difluor es 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Pusimos la fracción molar en función del grado de disociación. Y para el flúor es 2 alfa n, son los moles de difluor en equilibrio, sobre los totales, que es n por 1 más alfa. Nuevamente n se simplifica y queda 2 alfa sobre 1 más alfa. Teniendo las fracciones molares, aplicamos la ley de Dalton y podemos sacar las presiones parciales de cada uno de estos dos, para reemplazar acá. Y Dalton decía que la presión parcial de un componente es la presión total por su fracción molar. Entonces la presión del difluor es la presión total por el X del difluor. O sea, presión total por X del difluor es 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Y la presión del flúor atómico va a ser la presión total por su fracción molar. O sea, P total por esto que está acá. 2 alfa sobre 1 más alfa. Entonces tenemos las dos presiones parciales para reemplazar en la expresión de la Kp. Kp es presión del flúor al cuadrado sobre presión del difluor. Entonces, presión del flúor está acá. Es P total por 2 alfa sobre 1 más alfa. P total 2 alfa, 1 más alfa, todo al cuadrado. Dividido la del difluor, que es P total por 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Acá se puede distribuir el cuadrado para la P total, para el 2 alfa, que queda 4 alfa cuadrado, y 1 más alfa, que queda 1 más alfa cuadrado. Abajo queda igual. P total cuadrado con P total se cancela y queda P total. Entonces, acá denominador con denominador se puede simplificar. Este 1 más alfa se va con el cuadrado y queda solamente 1 más alfa abajo. Entonces queda arriba la presión total. Se simplificó acá, queda P total arriba. Queda 4 alfa cuadrado arriba. Y abajo queda el 1 más alfa que quedó con este 1 menos alfa que está acá. 1 más alfa por 1 menos alfa. Si tienen dudas, tienen que agarrar un papel y lápiz y hacerlo paso a paso y llegar a esta expresión y ver que es la correcta. Ahora, 1 más alfa por 1 menos alfa, ¿sí?, es uno de los famosos casos de factoreo, es diferencia de cuadrado. Entonces esto es P total por 4 alfa cuadrado sobre 1 menos alfa cuadrado. Entonces, sabiendo la presión, yo puedo despejar el alfa cuánto vale. O al revés, si yo quiero que se disocie una cierta cantidad, un cierto alfa, puedo despejar la presión total. O si pude medir la presión total y el alfa, puedo sacarla acá de equilibrio. Es una relación muy interesante para resolver problemas. En este ejemplo particular, si despejamos, Kp multiplicado por 1 menos alfa cuadrado es igual a 4P total alfa cuadrado. Quiero aclarar que esta expresión que llegamos, entre la relación entre P total y alfa, es para esta estequiometría que está acá. Si tenemos otra estequiometría con otros coeficientes, va a dar otra expresión matemática, que va a tener la presión si los moles son distintos. Si los moles son iguales de los lados, la presión arriba y abajo va a tener el mismo exponente y se va a cancelar. Y vamos a tener una expresión donde la K depende solamente de alfa y no depende de la presión. Justamente la presión no influye en esos sistemas. Y el alfa va a ser fijo porque no va a tener ninguna variable. El alfa va a ser fijo porque la Kp va a ser fija. Kp, si la temperatura no cambia, no va a cambiar jamás. Es un número fijo. Acá sí puede cambiar alfa con la presión. Si la presión sube, alfa tiene que disminuir. Para que se mantenga constante esta relación,
Si este aumenta, esto disminuye. Y esto disminuye. Si disminuye alfa, ¿sí? Y si disminuye alfa, aumenta el denominador y también disminuye. O sea, si yo aumento la presión, a mayor presión el equilibrio se va a desplazar hacia el lado del difluor. Eso lo vamos a ver en un ratito cuando estudiemos el principio de Le Chatelier. Entonces pasé multiplicando, aplico la distributiva, acá queda Kp, alfa cuadrado por Kp, de este lado queda lo mismo. Pasamos sumando esto y queda Kp igual a, sacamos factor común, alfa cuadrado queda Kp más 4p total. Despejamos alfa, pasa este paréntesis dividiendo y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y tenemos una expresión donde alfa depende de la presión total. La Kp es un número fijo. Si la temperatura es fija, la Kp es fija para el sistema. En este ejemplo es 2,88 sobre 2,88 más 4p total. Lo que vamos a hacer es ir variando la presión total y calculando los alfas. Eso se puede graficar. Lo que hice directamente yo fue escribir esta ecuación en un software que permite graficar directamente la ecuación. Y obtenemos la siguiente ecuación. El alfa en función de la presión total. Vemos que a medida que la presión aumenta, se disocia menos. Acá llegamos desde 0 atmósferas hasta 20 atmósferas. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, vemos que a una atmósfera de presión total el sistema tiene un alfa de 0,65, aproximadamente un 65% disociado. Si yo duplico la presión a 20, no es lineal esto, no es que si yo ahora me fui a 20, de 60 voy a 30, no. De 65% bajé al 50% disociado, o sea 0,5 el alfa. Si me voy a 5 atmósferas, estoy en 0,35 de alfa, o sea 35% disociado. Y si me voy a 10 atmósferas, o sea, multipliqué por 10 la presión, de 0,65 bajamos a 0,25. No hay una relación lineal, por eso que hay que usar las ecuaciones acá. Bueno, vamos a ver propiedades de las constantes de equilibrio. El equilibrio es independiente de que se alcance partiendo de los componentes que están escritos de un lado o del otro lado del igual o de la doble flecha. Entonces tomamos un ejemplo sencillo con números fáciles para que se vea rápidamente cómo es esto. Si tenemos el equilibrio que A más B produce C más D, todos los coeficientes 1 para hacer muy fácil el problema, y supongamos que la constante de equilibrio a 25 grados es 5, 5,0, dos cifras significativas. Entonces, si partimos poniendo 1 molar de A y 1 molar de B en el reactor y nada de C y D, en el equilibrio van a tener que disminuir estos para ir formando los productos. Entonces lo que disminuye, que no sé cuánto es el avance de reacción Xi. Esto disminuye Xi como reacciona 1 a 1. Si este disminuye 1, este disminuye 1. Si este disminuye 2, B disminuye 2. Si A disminuyó Xi, B disminuye la misma cantidad, Xi. Entonces acá tengo 1 menos Xi, 1 menos Xi. Y acá, si reacciona un B, se produce un C y un D. Entonces, si reaccionó Xi, se produce un Xi y un C. Reemplazando estos valores en equilibrio en la K que es 5 es C por D sobre A por B, es Xi por Xi, Xi cuadrado, sobre 1 menos Xi por 1 menos Xi, que es 1 menos Xi cuadrado. Desarrollamos este binomio, el primero al cuadrado, el doble producto primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, lo pasamos multiplicando con el 5, todo el denominador, se aplica distributiva, acá lo tenemos, igualamos a 0 y llegamos a una cuadrática. Resolvemos la cuadrática, da 0,69. 0,69 Xi, si lo miramos acá, es la concentración final en equilibrio de C y D. O sea, C y D son 0,69 molar. Y en cambio A y B van a ser 1 menos Xi. 1 menos 0,69 es 0,31. Llegué a las concentraciones finales de C y D y A y B. Son 0,31 y 0,69. Pusimos 1 molar y 1 molar, que es un 2 molar total, uno de cada uno. Si yo ahora parto con este mismo equilibrio, con la misma constante, pero parto de C y D, poniendo la misma cantidad, o sea, la misma concentración en moles por litro, 1 y 1, pero ahora 1 y 1 molar de C y D y 0 de A y B. Entonces, este sistema, como no hay A y B, en el equilibrio tienen que estar todos, por lo tanto no tengo ningún cálculo que hacer, ya sé que va a reaccionar hacia la izquierda. Al no haber reactivos, eso no puede ser. En el equilibrio siempre que tienen que estar todos. Entonces, acá esto tiene que reaccionar hacia la izquierda. O sea que esto va a disminuir una cantidad Xi, acá lo mismo Xi, y acá aumenta Xi y Xi. 0 más Xi es 0, 0 más Xi es Xi. 0 más Xi, Xi. Entonces, K, que es 5, es C por D sobre A por B. Ahora, C por D es 1 menos Xi por 1 menos Xi, es 1 menos Xi cuadrado, sobre A por B, Xi por Xi, Xi cuadrado. Desarrollamos el binomio como antes. Ahora pasamos multiplicando el Xi cuadrado con el 5.
Reacomodamos todo y llegamos a una cuadrática. Resolvemos, da 0,31. Pero Xi ahora es la concentración de A y B. 0,31. En cambio, C y D es 1 menos Xi. 1 menos 0,31, 0,69. Si comparamos los dos problemas, las concentraciones finales son las mismas. 0,31 molar de A y B, en ambos casos, y 0,69 de C y D. Sin embargo, si en uno partimos del reactivo, en otro partimos del producto. El equilibrio al que se llega es el mismo. Eso es lo que dice esta propiedad, que parece muy sencilla, pero quizás el problema permite ver en profundidad lo que está diciendo. Propiedad que mucho no se comenta en los libros. Un ejemplo mecánico, que no es exactamente igual, pero que podría dar una idea de por qué es esto. Imagínense un péndulo que está oscilando, la posición de equilibrio es la posición inferior del péndulo. Entonces, si partimos, el péndulo oscila, hago el dibujito con el mouse. Si el péndulo oscila de esta manera, si arranca de este lado va a buscar el equilibrio que está para este lado. Pero si arranca de este lado va a buscar el equilibrio que está para el otro. Claro que el péndulo va a oscilar, ¿sí? Y se va a detener por rozamiento después de muchas oscilaciones. Pero bueno, aproximadamente da una idea de cómo haría el sistema. Otra propiedad dice que los componentes extraños a la reacción no afectan el equilibrio. O sea, la presencia de un catalizador, por ejemplo, es un caso habitual de un componente que se agrega para aumentar la velocidad de reacción, pero que no afecta las concentraciones finales en equilibrio. O sea, no modifica el rendimiento y solamente aumenta la velocidad. O sea, disminuye el tiempo en que el sistema tarda o emplea en alcanzar el equilibrio. Pero el equilibrio es el mismo, las concentraciones finales son las mismas y no cambia el rendimiento, no cambia la constante, no cambia nada. Así que no afecta en nada. Otra propiedad dice que la constante de equilibrio de un sistema que puede escribirse como suma de otros equilibrios parciales es igual al producto de las constantes de estos. O sea, si tenemos un proceso global que puede ser suma de procesos parciales, si yo sumo ecuaciones, acá la sumé, esta es la suma de 1 más 2, la etapa 1 más la 2, da la etapa global, la constante final, las constantes de equilibrio no se suman, se multiplican. O sea, K final es K1 por K2. Entonces, si A más B produce C más D, tengo una K1 que es producto C por D dividido A por B. Producto reactivo. Ahora, en la segunda etapa, estos productos son reactivos. C con D reaccionan para formar P más Q. Entonces la constante K2 va a ser PQ dividido CD. Si yo sumo los dos procesos, C y D y C y D se cancelan y tengo que AB termina dando P más Q. La constante de equilibrio que le llamo K sería PQ, acá está, PQ dividido AB. Y sin embargo eso es K1 por K2, porque si vemos, K1 ¿quién es? K1 es CD sobre AB por K2, que es PQ sobre CD. PQ sobre CD, pero C se cancela, D se cancela y queda PQ arriba y AB abajo, que es justamente K. Es decir, sumar equilibrios, ¿sí?, hace que la constante final sea el producto de las constantes. Cuidado, ojo, porque hay gente que lo confunde con los delta H de reacción y dicen delta H total es la suma de los delta H. No, la K es la multiplicación de las K. Los delta H se suman. Cuando sumo reacciones, los delta H se suman. Son energías. Las constantes de equilibrio se multiplican. Si un proceso se escribe invirtiendo reactivos a productos, su constante es la recíproca de la original. O sea, si yo A más B da C más D, ¿sí?, y puse que K es CD sobre AB, si yo la quiero escribir al revés, porque por ejemplo parto como reactivo C y D y no A y B, la puedo escribir invertida, pero ahora en la expresión de la constante de equilibrio AB van a ir arriba y CD va a ir abajo, está invertida. Entonces K', ¿sí?, en la inversa tiene que dar 1. Entonces K por K' es 1. Si yo multiplico estas dos, K por K', CD sobre AB por AB sobre CD es toda 1. Entonces K' lo despejo es 1 sobre K. Quiere decir que dar vuelta, un equilibrio, significa invertir, hacer la recíproca de la constante. 1 sobre. O sea, si una de las constantes es grande, la otra va a ser chica. Quinta propiedad. Si los coeficientes estequiométricos de una ecuación se multiplican por un factor numérico cualquiera, lambda, entonces la constante de equilibrio nueva, ¿sí?, nueva ecuación, es igual a la primitiva elevada a lambda. Por ejemplo, el equilibrio de descomposición del ioduro de hidrógeno en un medio de diyodo, un medio de dihidrógeno, tiene una K que va a ser concentración de los productos elevado a un medio sobre concentración de iodo hídrico. Manejar ecuaciones con
exponentes fraccionarios es bastante más complicado que con números enteros. Entonces, esta ecuación yo la puedo multiplicar miembro a miembro toda por 2 y queda balanceada. Quedan 2 del primero, 2 por un medio queda un molde de yodo y un molde de hidrógeno. Es mucho más fácil de manipular. Y la K de equilibrio ahora es K', no es más la K que está acá, es concentración de yodo por hidrógeno sobre yoduro de hidrógeno al cuadrado. Es esto por esto dividido el reactivo al cuadrado. Pero esta ecuación que está acá, si la miramos bien, esto que está acá es esta misma que está acá si yo elevo todo al cuadrado. Si yo la K la elevo al cuadrado, K cuadrado y acá hago el cuadrado, se va el cuadrado con la raíz cuadrada, que es un medio, se va acá la raíz cuadrada con el cuadrado, y yodo hídrico queda al cuadrado, o sea, me queda esto que está acá. Entonces K' es K al cuadrado. Por lo tanto, si yo multipliqué todo por 2, la nueva K va a ser la K vieja elevada al cuadrado. Si yo multipliqué todo por 3, va a ser la K vieja elevada al cubo. Si yo divido todo por 2, va a ser elevada a los medios. Entonces se puede transformar un equilibrio en otro que tiene una constante de equilibrio distinta, pero que depende del anterior. Vamos a estudiar el famoso principio de Le Chatelier-Brown, que es el desplazamiento de los equilibrios. Tema que parece sencillo, pero que a la hora de hacer problemas es bastante mal entendido, porque las conclusiones que uno saca cuando evalúa exámenes es que realmente los alumnos se equivocan bastante al aplicar este principio. En forma genérica establece que si un agente exterior perturba un sistema en equilibrio, este evoluciona en el sentido en que contrarresta dicha perturbación. Por ejemplo, tomemos una reacción como caballito de batalla, como ejemplo, que es la reacción de combustión del monóxido de carbono. 2 moles de monóxido de carbono con 1 mol de dioxígeno producen 2 moles de dióxido de carbono. Esta reacción es una reacción exotérmica, como toda combustión, es una combustión. Menos 566,76 kJ. A veces le suelen poner por mol, pero no está bien porque estoy quemando 2 moles de monóxido, no 1 mol. El delta nu, la variación de los coeficientes estequiométricos, son todos gases, así que es 2 menos, los reactivos es 2 más 1. 2 menos 2 más 1 es 2 menos 3, da menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una contracción de volumen, porque de 3 moles gaseosos, 2 más 1, 3 voy a parar a 2. Esta reacción, cuando avanza hacia los productos, tiene una disminución del volumen. Entonces vamos a estudiar la influencia de la presión en este equilibrio. La reacción ya ocurre con disminución de volumen. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué ocurre si nosotros aplicamos presión? El aumento de presión tiende a que el volumen disminuya cuando son gases. Son inversamente proporcionales. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, si aumento la presión, sé que los volúmenes van a disminuir. ¿Y cómo disminuyen los volúmenes en este equilibrio? Cuando el sistema reacciona hacia los productos. Quiere decir que un aumento de presión va a desplazar este equilibrio hacia la derecha, va a formar más monóxido de carbono. Va a aumentar el rendimiento, sin que cambie la K. La K solo cambia si cambia la temperatura. Cuidado con eso. Y si bajo la presión, al revés. El equilibrio se va hacia donde hay más volumen. Una disminución de presión tiende a aumentar el volumen. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Si lo miramos matemáticamente, vamos a la Kp. Es la presión del dióxido al cuadrado sobre la presión del monóxido cuadrado, presión de oxígeno. Si reemplazamos todo esto por la ecuación de los gases, P es nRT sobre B. Como está al cuadrado, va n al cuadrado, RT al cuadrado, B cuadrado. Lo mismo para el monóxido, es nRT sobre B. Como está al cuadrado, moles de monóxido al cuadrado, RT al cuadrado sobre B cuadrado. Y acá tengo los moles de oxígeno por RT sobre B. Entonces juntamos todos los moles aparte y queda una expresión igual que la constante de equilibrio, igual que la constante de compresiones, pero con los moles. Acá tengo los moles de producto y de reactivos con los coeficientes estequiométricos como exponentes. Y me queda RT a la ¿qué? RT a la delta nu, porque es 2 menos 2 más 1. O sea, me queda la relación de moles, Kp, que es un número fijo porque la temperatura no cambia, es una relación de moles por RT sobre B a la menos 1. Estar a la menos 1 es lo mismo que ponerlo invertido, B sobre RT. Entonces, un aumento de la presión exterior equivale a una disminución del volumen. Como K es un número fijo, si aumento la presión el volumen disminuye, o sea, este factor que está acá disminuye. Para que siga siendo una constante, si esto disminuye,
esto aumenta. Entonces yo aumento la presión, repito, aumento la presión, acá está escrito, el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, este factor disminuye. Este tiene que aumentar para que se mantenga la constante constante. ¿Sí? Una constante que no es constante deja de ser constante. Entonces, como la constante no dejó de ser constante, juego de palabras, no los quiero marear, pero juego de palabras, si esto, al aumentar la presión, disminuye, esto aumenta. Y justamente este cociente aumenta si aumentan los moles de dióxido de carbono. O sea, si el equilibrio se desplaza hacia los productos, hacia la derecha. El caso de que la presión disminuye, el volumen aumenta, es al revés. Si esto aumenta, esto disminuye. Y es una forma de aplicar el principio de Chatelier, la influencia de la presión, matemáticamente en lugar de hacerlo a ojo. Se puede hacer a ojo razonando o se puede aplicar así, que es más concreto, más matemático. Para la influencia de la temperatura, podemos pensar de la siguiente manera. Si esta reacción transcurre perdiendo calor, yo facilito que pierda el calor enfriando, o sea, bajando la temperatura. Una disminución de temperatura desplaza el equilibrio hacia el dióxido. Un calentamiento al revés. Esta reacción es exotérmica, entonces un enfriamiento favorece la reacción exotérmica y un calentamiento desplazaría el equilibrio hacia la reacción endotérmica. Esta reacción es exotérmica para el lado de la derecha, en el sentido contrario es endotérmica. Pero también se puede hacer esto aplicando la ecuación de Van 't Hoff. Depende del signo que tenga el delta H, se puede evaluar qué signo da todo esto para saber si K2 va a ser más grande o más chica que K1. ¿Sí? Es un trabajo un poco arduo, se los dejo para que lo piensen. ¿Sí? ¿Qué pasa si T2 es más grande que T1? En este ejemplo que está acá, delta H es negativo. Entonces, si el delta H es negativo, menos, acá da más. Pero hay que ver qué signo da esto si la temperatura aumenta. Porque es 1 sobre un número más grande que un número más chico. Dividir por más grande da más chico. O sea que va a ser más grande este, o sea, acá esto menos, más, pero el paréntesis va a dar negativo. O sea que todo esto va a dar un resultado negativo. Y cuando yo pase el logaritmo va a ser e elevado a un número negativo. E a la 0 es 1, e a la un número negativo va a ser 0, algo. Entonces cuando pase k multiplicando va a ser k1 por 0, algo, la k va a bajar. O sea que si yo aumento la temperatura, la reacción tiene una constante más chica, reacciona menos. Lógico, porque aumentar la temperatura, este proceso es exotérmico. Necesito enfriar para favorecerlo, no calentar. Y analizarlo desde el punto de vista matemático acá es bastante más complejo que pensarlo simplemente como reacción exotérmica, libera calor, yo la favorezco enfriando. Influencia del agregado de un gas inerte. Pongamos un gas inerte que lo podemos poner en la mezcla, pero que no reacciona con ningún componente. No va a alterar el equilibrio, pero ¿qué pasa? Veamos qué pasa. Supongamos que introducimos helio, ¿sí?, al ejemplo anterior del monóxido que quema formando dióxido. Tenemos dos casos posibles. El émbolo, que es la tapa del cilindro que puede subir o bajar, está clavado, atornillado, o sea que el volumen es fijo. Por lo tanto, al meter helio acá adentro, yo aumento los moles de gas total, la presión crece. O sea, volumen constante, pero presión crece. En el caso 2, al revés, el émbolo está libre, puede subir y bajar. Entonces, al meter helio, el volumen va a aumentar y la presión va a ser fija siempre. La presión de adentro va a ser igual a la presión exterior. Acá estamos, entonces, con volumen variable, pero presión constante, y acá al revés, presión aumenta y volumen constante. Entonces, veamos el primer caso, volumen constante, o sea, el émbolo trabado. La presión total inicial es la suma de las presiones parciales, o sea, la del monóxido, la del oxígeno, de los componentes que están acá adentro. Pero al final, la presión total final va a haber que sumarle la presión del helio. Eso va a cambiar. Ahora volvamos a la ecuación anterior. Kp era n cuadrado, moles cuadrados de dióxido sobre moles cuadrados de monóxido, moles de oxígeno, por B sobre RT. Si el volumen está trabado, B es fijo. T no cambia, así que esto que está acá es un parámetro, es una constante fija. B sobre RT es un número fijo. Y Kp es fijo, por lo tanto N es fijo. Quiere decir que introducir un gas acá adentro va a cambiar las fracciones molares, va a cambiar la presión total, está claro eso, pero no va a cambiar nada del equilibrio. El equilibrio va a estar inalterado, el porcentaje de avance de reacción va a ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el helio y el émbolo está libre? Si tomamos esta misma ecuación, si el émbolo está libre, ¿qué va a pasar? La presión va a ser constante, pero el volumen va a aumentar. Si el volumen aumenta, este parámetro aumenta, esto tiene que disminuir. Y esto disminuye si disminuye los moles de
dióxido, o sea, si reacciona hacia la izquierda, si esto reacciona hacia la izquierda. Que el volumen aumente es como que baje la presión, ilógico. Sería equivalente, pero no es que está bajando la presión, sino que estoy introduciendo un gas, la presión debería aumentar, se mantiene constante porque el volumen aumenta, pero la presión de estos componentes, la suma de las presiones de los componentes, olvidándonos del helio, está bajando porque están estos componentes en un volumen más grande. Entonces este proceso produce un cambio en el equilibrio, el anterior no. Y el último caso que nos queda para estudiar, la aplicación de Letelier, es qué pasa si modifico la concentración de alguno de estos componentes, o porque agrego uno de ellos, o porque lo quito. ¿Cómo lo quito? Bueno, lo puedo quitar poniendo otro componente que reaccione con uno de ellos y lo sustraiga, formando un compuesto. Por ejemplo, algo que se lleve el oxígeno, que lo extraiga, porque reaccione, por ejemplo, qué sé yo, cobre caliente, que con oxígeno forme óxido de cobre, y entonces retira oxígeno del sistema, entonces estoy como sacando el oxígeno del sistema y el equilibrio se va a desplazar. Entonces veamos cómo es. Si se introduce o quita del sistema un componente, el sistema se ve perturbado y evoluciona reaccionando en el sentido de contrarrestar la perturbación. O sea, si yo quito oxígeno, el sistema trata de formar más oxígeno. ¿Y cómo forma más oxígeno? Justamente el dióxido de carbono va a pasar a descomponerse hacia el otro lado y va a producir oxígeno para recuperar el oxígeno que yo le fui sacando. Y al revés, si yo pongo más oxígeno, el sistema trata de contrarrestar ese exceso de oxígeno, entonces el oxígeno que yo agrego aumenta la cantidad de oxígeno, rompe el equilibrio, entonces el CO va a reaccionar con más oxígeno que yo estoy agregando para formar más CO2. Es decir, agregar un componente en los reactivos desplaza el equilibrio para otro lado para compensar. Y agregar más producto vía externa, si yo agrego dióxido de carbono, el equilibrio se va a ir para el otro lado, para el lado de los reactivos. Y quitar un componente desplaza el equilibrio hacia el lado donde estamos quitando el componente, para tratar de restablecer lo que se quitó. El sistema trata de contrarrestar lo que se quitó o lo que se agregó. Entonces, con palabras muy lindo, pero es más interesante hacer un caso numérico. Tomemos de nuevo el equilibrio hipotético muy sencillo, A más B, C más D, ¿sí? Con la constante 5. Y tomamos el equilibrio que habíamos calculado antes, que A era 0,31, B era 0,31, C 0,69, C 0,69. El sistema está en equilibrio y estos valores reemplazados acá dan 5. Pero yo lo voy a perturbar al sistema. Voy a agarrar al sistema, al reactor donde están todos los componentes mezclados, le voy a agregar de afuera 1 mol por litro en exceso de B. ¿Sí? Estos son moles por litro. Si el reactor tiene 1 litro, serían los moles. Bueno, pensemos que en 1 litro de reactor le agrego 1 mol de B. Entonces, instantáneamente, B pasa a ser 0,31 más el 1 que agregué, 1,31. Al agregar B, el equilibrio se va a desplazar para este lado. Se puede verificar también haciendo el Q y van a ver que el cociente de reacción va a dar más chico. Al agregar B, aumenta la parte de abajo, disminuye y va a tener que aumentar para llegar a la K, o sea, reaccionar hacia la derecha. Entonces A y B van a disminuir una cantidad xi, porque reaccionan de la misma forma, de a 1 mol los dos, y estos van a aumentar en la misma cantidad que bajaron estos dos. Si estos bajaron xi, estos aumentaron xi. Así que acá va a ser 0,69 más xi, los dos. Esto va a ser un nuevo estado de equilibrio entonces. Vamos a reemplazar esto en la expresión de la K, acá está, y a factorear. Arriba tengo 0,69 más xi los dos componentes, así que esto se aplica a distributiva, se llega a una cuadrática, y lo mismo abajo una cuadrática. Esta cuadrática pasa multiplicando al 5, se hace distributiva, se acomodan todos los términos de un solo lado, ¿sí? Se suman términos semejantes. Por ejemplo, acá tengo 5 xi cuadrado, acá tengo un xi cuadrado, si pasa restando es 4 xi cuadrado. Esto es matemática, háganlo tranquilo, despacio, y van a ver que da esta ecuación cuadrática, que la resuelven y tienen 0,177. A en equilibrio va a ser 0,31 menos xi. 0,31 menos 0,177, 0,133 molar. B va a ser 1,31 menos 0,177, 1,133 molar. Ya no son iguales porque partimos de valores distintos al agregar B. Rompimos esa similitud que tenían, esa simetría. C y D van a ser 0,69 más xi los dos, o sea, va a ser 0,867. Estos valores, si está bien calculado, lo ponemos acá, en la expresión de CD sobre AB, y da 4,99, no da 5 porque estos resultados fueron redondeados. La calculadora, cuando ustedes resuelven una cuenta a mano, da más decimales. Yo redondeé con 3 cifras, porque los datos venían con 2, ya 3 cifras están de más en realidad.
entonces 4,99 es aproximadamente 5. O sea, es correcto. Es un nuevo estado de equilibrio. El sistema, al ser perturbado porque yo le agregué de afuera, evolucionó a un nuevo estado de equilibrio. Y eso es lo que hace el sistema siempre. Considero que con este tratamiento del equilibrio químico, quizás no es el más tradicional, ustedes están con las herramientas necesarias para resolver todo tipo de problemas de equilibrios, donde se parte de reactivos, se parte de productos, de mezclas de los dos, donde se altera el equilibrio, y es interesante poder proceder tanto con concentraciones como lo hice acá, se podría hacer exactamente igual, partiendo en el estado inicial de presiones iniciales. Y este exis, si fueran presiones, sería el avance de reacción en presiones, por ejemplo en bar. Y esta sería Kp y esto serían presiones en bar. Se trabaja exactamente igual si es todo con presiones o todo con concentraciones. Por supuesto que el sistema no involucra especies gaseosas, hay que trabajar con la Kc o la K, que es con concentraciones molares y no la que es con presiones.